Bueno, como podemos ver aquí, eh, tenemos la inversión de terreno, inversión de equipo, inversión de construcción. Esto ya nos da el ejercicio, que son 8.500.000, 500.000 y 200.000. La inversión total es la suma, ¿no? Y en financiamiento, como primera pregunta, tenemos que es el préstamo son 5 millones. La TEA nos dan en tasa bimestral, que eso es 3%, pero para hallarla en porcentaje necesitamos esta fórmula de acá, que es uno más la tasa bimestral elevada a la 6 menos 1, lo cual nos da este porcentaje, ¿no? Como nos dice que son 5 años, tenemos que el interés es el préstamo por la tasa de interés, ¿no? Que en este caso es anual, y nos da eso, y solamente jalamos, y así sucesivamente, ¿no? Y amortización tenemos cero hasta el año 5 que son los 5 millones, y en este sería, en la cuota sería el interés menos a la amortización, y así sucesivamente. En deuda residual es el préstamo menos la amortización, para que todo salga a cero. De ahí, en pregunta 2 que tenemos depreciación en equipos y depreciación de construcción. Nos dice que son 10 porque son 10 años de la vida útil que nos da el problema, ¿no? Son los 500.000, que son valor en libras, que son de las inversiones. Y estos 500 son entre los 500.000, entre los 10 años de periodo, ¿no? Lo jalamos y eso sería todo, ¿no? En depreciación acumulada es lo mismo, es la suma del no acumulada con la depreciación del valor, y así sucesivamente. En valor en libros es la resta, perdón, la resta del valor en libros menos el año uno de la depreciación acumulada, y así sucesivamente. En depreciación de construcción es un poco más de lo mismo. En depreciación total es la suma de depreciación con las dos depreciaciones para que la depreciación total. Y valor de desecho es la suma de todas estas depreciaciones, ¿no? Del año uno al año 7 que es que ya nos dice el problema, que son 1.750.000. En el flujo de caja financiero, tenemos como ingresos netos de la inversión anterior, que sería de esto, perdón. Los 300.000 son de esto, que son los 100.000 que ya nos da, los 25 y los 12 que son el número de cantidad, sí, perdón. De ahí, estos de aquí serían los ingresos netos. ¿Por qué van en aumento? Porque el problema nos dice que básicamente tiene un aumento del 3% anual. Y por eso es que se le multiplica, ¿no? Se le multiplica un 3% cada cierto año, perdón. En costo de ventas son los 10 que son la suma del mano de obra, el costo del CIF y el otro que nos da el problema, que nos da 10 por la multiplicación de las personas con los 25. Y así lo arrastramos y sucesivamente. Los gastos operativos ya nos da el problema. Los costos de ventas es la suma, perdón, de los costos de ventas y gastos operativos. La utilidad operativa es la resta del ingreso de ingresos netos menos los costos de venta. La utilidad antes de reparto de utilidades es lo mismo que el anterior, lo coloco. Y el reparto de utilidades es el 10% porque nos dice que son un 10% por el reparto de utilidades, ¿no? Por el unidad antes de reparto de utilidades. Luego tenemos utilidad de reparto de impuesto, que es utilidad antes de reparto de utilidades menos el reparto de utilidades. Luego tenemos el, luego tenemos el impuesto a la renta, que es el 30%, que eso nos da el problema por la utilidad antes del impuesto. Luego en utilidad neta tenemos la resta, que es utilidad antes del impuesto menos impuesto a la renta. Y en 250.000 sacamos de la depreciación del cuadro anterior, del Excel anterior, y la amortización de intangibles ya no los da. En inversiones tenemos que es la suma del principio de inversiones, que es lo mismo, que solamente se ha jalado, y en flujo de caja financiero es la suma de utilidad neta, valor de desecho, y así sucesivamente, ¿no? Bien, como siguiente tabla tenemos flujo de caja financiero. El flujo de caja financiero, los ingresos netos se han jalado del flujo de caja de anterior, y es básicamente lo mismo, ¿no? Costo de ventas también, gastos operativos también, y en costos de ventas y gastos operativos también.
Y utilidad operativa es la resta de ingresos netos menos costo de ventas y gastos operativos. En gastos financieros, al lado del Excel anterior. Y utilidad antes del reparto de utilidades es la resta de unidad operativa menos gastos financieros. Utilidad antes del impuesto es la utilidad antes del reparto de utilidades y el reparto de utilidades. El impuesto a la renta ya no lo da, menos por el impuesto antes del impuesto, perdón. En depreciación ya nos da el Excel anterior, que solamente está arrastrado. Y amortización de intangibles, eso ya lo tenemos. Aquí tenemos la inversión, el préstamo que se hizo, se resta y nos sale algo de menos 6.000. O sea, ese es lo que sobra, ¿no? En amortización de préstamos tenemos cero hasta el año 5 que nos ha dicho que básicamente recuperamos la amortización, y se considera hasta el 7 porque es el flujo, por así decirlo, que se ha pedido el problema, ¿no? En el BAN tenemos el BAN del año 1 al año 7. En el BAN tenemos que es la suma del flujo de caja más el BAN, ¿no? Lo que hemos hallado. Y el TIR, si es mayor al 1%, quiere decir que nuestro proyecto es viable, y como en este caso es 48%, si es viable, se saca con la fórmula igual TIR y coges el valor cero del año cero, perdón, al año 7 en el flujo de caja económico, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.